Saludos, estimados suscriptores de Revista Dominical y de Nación.com. Es un placer saludarlos nuevamente una semana más en la entrevista del domingo. Es para mí también un placer recibirlos en esta sección. Muchísimas gracias por leernos en la web, en leernos en la versión impresa y por visitarnos en Spotify y en YouTube. Esta entrevista la estamos realizando apenas unos días después de las elecciones del 1 de febrero, en las cuales ganó contundentemente la señora Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano. Y obviamente también queríamos hablar de la conformación de la Asamblea Legislativa y del estado actual de algunos de los partidos más importantes, entre ellos la Unidad Social Cristiana. Y por eso para esta sección invitamos a doña Vanessa Castro, a quien por supuesto le agradezco que haya sacado el tiempo en su agenda y que haya venido a visitarnos. Con muchísimo gusto, un placer estar acá con usted y por supuesto con los que están viendo, escuchando y todos los que participarán de esta entrevista. Muchísimas gracias, doña Vanessa. Además queríamos tener en esta sección a una persona de la Unidad Social Cristiana, pero además que siempre ha sido muy abierta y muy crítica y muy autocrítica con su propia fracción, así que le agradecemos que esté aquí. Como ya la mayoría de personas que nos estén escuchando y leyendo y viendo sabrán, la fracción de la Unidad Social Cristiana va a ser unipersonal en esta Asamblea Legislativa con la representación de doña Abril Gordienco. Ya un poco más reposado y varias horas después de las elecciones, ¿qué sensaciones le deja, qué conclusiones saca en general y en particular para su partido y su fracción? Bueno, yo creo que efectivamente el electorado castigó de alguna manera un poco a los partidos que no habían sido críticos durante estos años que hemos estado como diputados. Y eso es parte también de lo que le ha sucedido al Partido Unidad Social Cristiana. Varios de mis compañeros siempre han sido del criterio de que no había que atacar mucho el gobierno, pero confundían el concepto de atacar con el concepto de control político, porque en realidad constitucionalmente el diputado tiene dos funciones, que es hacer leyes y ejercer control político, y el control político es una misión por aquello de los frenos y contrapesos. Creo que las fracciones que no hicieron ese freno y contrapeso, esa función, creo que fueron castigadas, y entre esas mi partido. Es muy interesante lo que usted señala, doña Vanessa, porque además usted siempre se distanció de algunas de las personas de su partido. Incluso hemos visto que el caso de don Leslie Bojorges no solo renunció a la fracción, sino que ahora además renunció al partido y le dio la adhesión al oficialismo, por supuesto. ¿Cómo analiza usted el futuro de la fracción y del partido de cara al siguiente periodo, además porque solo van a tener un diputado? Claro, el partido tiene un ambiente retador de cara a lo que viene, no solamente porque tiene que entrar a realizar un análisis de dónde se cometieron errores, qué es lo positivo y de conformidad con ese marco construir lo que venga por delante. Pero también el partido va a tener una representante en la Asamblea Legislativa, eso creo que es tremendamente positivo. A veces de los 57 hay 5 o más que no tienen mucha incidencia o su participación no es notoria. Creo que aunque nosotros llevemos un solo diputado, en este caso una diputada como doña Abril Gordienco, va a pesar por muchos diputados. Usted ahorita señaló algo muy interesante, que es una crítica suya, que es que desde su punto de vista debieron haber algunos diputados de su fracción sido más protagónicos en el control político. De cara a este nuevo periodo, ¿qué le recomendaría a doña Abril Gordienco, digamos, para precisamente en ese sentido? Yo le recomiendo que no olvide esa función fundamental de los diputados, porque si bien pues lógicamente tuvimos una votación baja, sí tenemos que tener presente que con doña Laura llega con una votación importante, pero que hay otro 50% de la población que piensa diferente y que vivimos en un país democrático donde pensar diferente no se castiga ni se debe castigar. Entonces creo que doña Abril tiene que lograr esos equilibrios y ejercer un control político constructivo, pero un control político crítico y de cara sobre todo a las poblaciones vulnerables.
En muchas ocasiones, doña Vanessa, usted se ha sentido, por supuesto, a lo largo de 4 años se ha sentido seguramente sola, un poco desamparada. A lo largo de 4 años usted ha pasado por momentos muy difíciles en la Asamblea Legislativa. Ahora, doña Abril Gordienco va a estar sola en su fracción, pero acompañada por otros diputados. ¿Cómo se tiene que hacer eso para, digamos, también llevarse bien con otras fracciones? Claro, por supuesto, por supuesto. Primero hay que saber que uno está ahí como diputado siempre solo, aun cuando venga con muchísimos otros compañeros, porque en realidad la misión y la función de un diputado es muy individual y luego está lógicamente la que se construye con la fracción. Doña Abril le tocará también que estrechar muchísimos lazos, mucha amistad, cuando hablo de amistad es bien interesante. O sea, los diputados tenemos un vestido que es nuestra función, pero también somos personas y entonces tiene que desarrollarse amistades, camaradería, pero sobre todo tienen que establecerse puentes, y esos puentes estoy hablando no es solamente con el resto de la oposición, sino que también con el gobierno, que es un poco lo que ha fallado en este periodo, pero no del lado nuestro, de nosotros para allá, sino del gobierno para acá, donde incluso no hemos contado con un ministro de la presidencia. Claro, desde luego. Me gustaría consultarle, doña Vanessa, por supuesto, durante estos últimos meses ha sido muy notorio el liderazgo de don Juan Carlos Hidalgo en el Partido de Unidad Social Cristiana. Ha sido un poco más difícil encontrar un solo liderazgo en la fracción, además porque ha estado muy dividida. Pero de cara al futuro, digamos, ¿usted cómo ve el tema de liderazgos dentro de la Unidad Social Cristiana? Doña Abril Gordienco, si va a seguir don Juan Carlos, si ha podido hablar con él, ¿cómo se mantiene el partido en general de cara al futuro? Pues con Juan Carlos he podido hablar poco, pero sin duda le tocará ejercer un liderazgo. Sí creo que tienen que surgir muchos otros de cara a la construcción y a la renovación de la idea y del concepto de socialcristianos, que es, vamos a ver, algo muy válido para mí, que está todavía muy vigente, y alrededor de eso tienen que construirse liderazgos fuertes que comprendan muy bien el concepto de socialcristianismo, no tanto como una ideología, sino como un deber y una serie de principios y valores que tenemos que aplicar de cara a la gente. Y espero también que surjan muchísimos otros liderazgos de jóvenes. El partido, como los partidos tradicionales, hemos tenido el problema de que no se sienten muy identificados, y en eso hay que trabajar, y hay que trabajar muchísimo en la formación y capacitación. Usted, desde lo que usted ve dentro del partido, de las asambleas a las que usted va, perdón, doña Vanessa, ¿usted ve que haya una fuerza de jóvenes que venga desde abajo? ¿Ha logrado ver eso? Sí, pero todavía es pequeña y hay que construirla aún más. Y hay que construirla con formación y capacitación, vuelvo a insistir, porque yo soy producto, yo estoy hace 13 campañas, o sea, yo entro a los 12 años. Y cuál es la clave, digamos, o vamos a ver, no venía de familia política, ni venía de nada en especial más que de un distrito del cantón de Goicoechea. ¿Cuál fue la clave? Que a mí me capacitaron y me formaron, o sea, fuertemente, en la parte ideológica, pero también en liderazgo. En mi condición de mujer me dieron los elementos y las herramientas, gracias a doña Lorena de Rodríguez también en el año 88, que también trajo toda una corriente donde nos dio mucha fuerza a las mujeres para que participáramos, y de ahí surge lo que yo hoy día hablo, de que las mujeres no solo debemos participar, sino alcanzar el poder. Eso es importantísimo. Claro. ¿En qué debería cambiar a lo interno, incluso en lo ideológico, el partido, para moldarse a la nueva época y además atraer a nuevas personas? Claro, es muy interesante, porque yo por eso le insistí, le marqué que no hablaba de una ideología, sino de una manera de pensar, aunque en el fondo, lógicamente, el socialcristianismo es una ideología. Claro. Creo que trasciende en muchos principios y valores, y en una serie de pensamientos y formas de ejercer el poder en las diferentes instancias, incide. Así que la esencia debe ser la misma, solamente que tenemos siempre que estar pensando cómo llevar eso
a la práctica de los problemas reales. Imagínense el reto que tenemos, por ejemplo, por delante con la inteligencia artificial. Eso incluso en esta campaña no se habló, no fue tema de fondo, no fue un tema de discusión, y yo creo que va a ser de cara a lo que viene hacia adelante en este gobierno y en el mundo entero. El reto de la inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas y va a pasar transversalmente por todos los temas de la sociedad. Sobre todo, educación. Doña Vanessa, me pregunto y le consulto a usted si será que la Unidad Social Cristiana ha fallado en hacer un filtro correcto de ver exactamente en quién confiar para puestos de poder o no. Se lo pregunto porque uno de sus últimos diputados y precandidato presidencial, don Erwin Macís, pasó de ser una persona activa en el partido a renunciar al partido y ahora ser cercano al gobierno de Rodrigo Chávez, nombrado en el BESIA, por ejemplo, y La Nación acaba de postear que estuvo incluso durante el domingo en la campaña de doña Laura Fernández, estuvo ahí compartiendo con gente del Partido Pueblo Soberano, etc. Él es un ejemplo. Otro ejemplo es don Leslie Bojorges, que renunció al Partido Unidad Social Cristiana y ahora está con Pueblo Soberano. ¿Están fallando en ese filtro de ver a quién darle cabida ahí? Sí, se ha fallado muchísimo. Lo que vamos a ver, no significa que un partido se debe cerrar, y menos el Partido Unidad o la esencia o el pensamiento social cristiano no debe jamás cerrarse a recibir muchísimas otras personas e insumos. Pero sí, definitivamente tiene que haber filtros en este país, no solo en el Partido Unidad, sino en el resto de los partidos. Tenemos que ser mucho más exigentes con los candidatos. El filtro ético no deja de ser importante, por supuesto su vida privada y el filtro de los procesos judiciales, penales y de toda índole. De alguna manera hay que hacerle un estudio a cada persona, porque no puede seguir llegando gente que no tiene, el entendimiento de que venimos a un puesto público a servir y no servirnos. Eso es fundamental. Entiendo. Después de su segundo periodo como diputada, después de pasar por momentos difíciles en los cuales usted ha externado que incluso no se sintió respaldada por su fracción, ¿se sigue sintiendo social cristiana y sigue siendo parte del partido? Yo me sigo sintiendo social cristiana. Vamos a ver, vuelvo a insistir, desde pequeña me inculcaron la ideología. Más que inculcármela fue, fue mi crecimiento y la esencia lo que hizo que me acercara plenamente y me identificara. Y al día de hoy, más orgullosa que nunca, precisamente de esos principios y valores de solidaridad, de igualdad. Vamos a ver, creo que son fundamentales hoy día en la sociedad. Me duele mucho que un partido social cristiano no ha gobernado en los últimos 20 y resto de años. Y creo que es necesario. Incluso a nivel del mundo uno ve que los principios y valores social cristianos se mantienen con validez, tal vez no ya en campañas electorales, pero sí vale la pena como pensamiento, y yo me siento profundamente orgullosa de ellos, sin que por eso me cierre. Yo soy tremendamente amplia para entender los nuevos tiempos, y sé que estamos ante retos y cambios absolutamente gigantes en el mundo, y que los políticos especialmente tenemos que entender eso y acomodarnos. Vuelvo a insistir, el tema de la inteligencia artificial va a avasallarnos en todos los sectores, y el político no se va a quedar atrás. Claro, desde luego. ¿Ha tenido oportunidad, doña Vanessa, después de que ya pasara el 1 de febrero, de hablar con don Juan Carlos Hidalgo y de consultarle a él sobre su permanencia en el partido o no? Y si usted ve además un futuro en la permanencia de don Juan Carlos. No he podido, tener una conversación a fondo, porque lógicamente él ha tenido que atender sus temas posteriores, y yo la asamblea y prácticamente el lunes inmediatamente, no hubo descanso alguno. Únicamente nos cruzamos por el WhatsApp, saludos y cariños y aprecios,
Yo creo que recordemos que don Juan Carlos fue candidato a diputado junto con Felipe y conmigo en San José. Dimos una pelea muy grande durante más de 3 años como compañeros. Lloramos juntos, reímos juntos, así que en este momento nuestra cercanía ha sido de aprecio, cariño y solidaridad. No estoy clara si él va a querer seguir su vida internacional o dentro del partido, pero respetaré cualquier decisión que tome. ¿A usted le gustaría que él siga? Como compañero, por supuesto que quisiera que todos siguiéramos juntos. No todos. Ahí voy con mi segunda pregunta, no la pregunta todos, que voy ahorita. pero sí quisiera, lógicamente, que algunos con los que tengo la claridad de que son personas correctas, sí me gustaría Y don seguir. Juan Carlos entre ellos. Juan Carlos es una buena persona, una persona que demostró ahora una gran capacidad. Claro. Precisamente, mi siguiente pregunta era, obviamente no le voy a exigir que me precise nombres, si usted quiere decirlos, perfecto, pero falta gente por salir de la Unidad Social Cristiana. Sí, todavía hay gente que tiene que salir. Y que espero que muchos vengan a sustituir y que entren, claro, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir, la clave de un partido es que crezca. Claro. Y se barre para adentro, ese es otro principio básico. Sin embargo, sí creo que en este momento esa barrida para adentro va a tener que ser para afuera para algunas personas. Y para lo que usted hablaba del filtro, de ser más... Tenemos que ser exigentes y quisquillosos en el tema ético. No es posible porque estamos de cara a una responsabilidad con la gente. Claro, desde luego entiendo. Me gustaría pedirle su opinión, además doña Vanessa, ya lo mencioné hace un minuto, de que sobre el tema de que el exdiputado y exprecandidato Erwin Macís lo vimos, bueno, ya había sido nombrado por este gobierno en el BCE y lo vimos el 1 de febrero cercano a la campaña de doña Laura Fernández. Incluso nosotros lo señalamos en Nación.com porque él tiene una prohibición por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica de participar en actividades proselitistas. Él señaló que él no participó en una actividad y el banco lo respaldó. Pero más allá de todo esto, quiero preguntarle su opinión y su punto de vista de este tema de que don Erwin haya, por ejemplo, participado ahí. Vamos a ver, creo que es un tema muy de él. Yo siento que ya como compañero de partido se fue hace rato, nunca tuve choques con él, sin embargo, respeto profundamente, yo no lo veo en este momento de este lado, lo veo y lo he visto cercano al gobierno de este y lo veo ahora cercano al siguiente gobierno. Los detalles de si cumple o no los temas del banco, pues no, tampoco los tengo claro, pero de ahí hay que respetar, él tomó una decisión y dejó el Partido Unidad y pues está en otras tiendas. Doña Vanessa, evidentemente usted ha sido 2 veces diputada y aunque ahora deja ese cargo, usted es una persona con liderazgo dentro del partido. ¿Se ve liderando precisamente este proceso que usted dice de barrer para afuera un poco y de ser exigente? ¿Se ve liderando eso? Vea, yo tengo que regresar a como dirían popularmente, a la búsqueda del arroz y los frijoles. Eso nos toca cuando ocupamos una función y después de 4 años, nos toca a todos los que no dependemos de la política y sí del trabajo. Yo soy abogada y tengo que volver a trabajar y estaré y me colocaré donde verdaderamente la gente y el país lo necesite. En eso sí estoy clara, porque uno puede decir mucho, bueno, me voy a quedar en lo privado, y en este momento mi intención lógicamente tiene que ser ir a recuperarme en lo económico, ir a trabajar, ir claro, a buscar a mi oficina como abogada el trabajo. Pero evidentemente soy de las que si el país lo ocupa y la gente lo necesita, ahí estaré para ayudar y servir. Usted desde el principio de esta entrevista, usted comentó y externó, por supuesto, que le parece que el electorado castigó esa falta de control político y de ser fiscalizador por parte de la Unidad Social Cristiana. Usted es muy clara al respecto. En ese sentido, digamos, ¿cómo debería el partido desde adentro también cambiar para exigir, digamos, que la gente que está adentro, que no esperara que tenga una bancada legislativa para empezar a ser fiscalizador? Sí. Bueno, y la consecuencia, se me olvidaba que hay que ser muy consecuente, y claro, yo creo que
que tanto Carlos Felipe, mi compañero diputado, correcto, el mismo Alejandro, hemos sido consecuentes, y creo que la gente lo reconoce y eso es importante, pero lógicamente nos tapa una serie de temas adicionales. Creo que eso tiene que ver con la selección de la gente. Lo que pasa es que pues siempre se va a colar a alguien, porque somos grupos humanos y en todo grupo humano hay gente que no tiene las mejores intenciones. Claro, desde luego. ¿Usted empatiza con el electorado? ¿Entiende el electorado que decidió castigar al Partido Unidad Social Cristiana por eso? ¿Lo entiende? Sí, yo lo entiendo. Porque uno tiene una responsabilidad cuando llega como diputado a la Asamblea Legislativa. Y creo que muchos llegan a la Asamblea para otras cosas y no se ubican en realmente lo que debe ser. Pero bueno, también hay que respetar. Yo respeto, vamos a ver, quiero hacer aquí la diferencia. Respeto que lleguen de ahí a manejar sus asuntos, a ver sus temas. Lo que yo soy tremendamente crítica es porque no son valientes de externarlo desde un primer momento, sino que se quedan en una ambivalencia. La ambivalencia no se puede dar en estos momentos, no es bueno para el país, no es bueno para la gente y para la responsabilidad que tenemos. Creo que usted es una excelente persona, doña Vanessa, para preguntarle lo siguiente, porque usted ha sido 2 veces diputada. Me gustaría consultarle, porque como vemos en esta próxima Asamblea Legislativa, el Partido Pueblo Soberano va a tener 31 diputados y va a poder aprobar proyectos con una mayoría simple, pero no con una mayoría calificada, por supuesto, y esto tiene un montón de implicaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, me gustaría consultarle a usted qué evaluación hace de eso, de que el gobierno va a tener eso. Sí, bueno, mire, pasa mi evaluación por algo que pocos dicen, y es que una mujer va a llegar a la presidencia de la República, y no puedo dejar de referirme a eso. Claro. Eso debe ser motivo de orgullo, pero también doña Laura llega con una gran responsabilidad de que su gobierno sea muy de ella. Y las mujeres somos diferentes evidentemente al hombre en muchísimas cosas, y para gobernar lo debemos ser más, porque ha faltado ese 50% de elementos dentro de un liderazgo para gobernar, y yo espero que doña Laura refleje esa condición de mujer, que es una condición donde hay una mayor sensibilidad, donde lo económico es muy importante para nosotros y lo conocemos de fondo porque lo vivimos desde nuestros hogares, y también en nuestra preparación, pero donde lo social también tiene que tener una gran trascendencia. Y voy entonces a su pregunta. Y entonces yo espero que doña Laura ejerza un gran liderazgo sobre esas 31 personas, si son 31, que ejerza un gran liderazgo precisamente para que hagan las cosas bien por el país, porque estamos todos en esta Costa Rica y la gente merece no 2 Costa Ricas como se ven hoy día, porque hoy día tenemos a mucha gente muy bien y tenemos elementos macroeconómicos muy buenos, pero tenemos a mucha gente muy mal. Y con elementos que afectan a las poblaciones vulnerables tremendamente grandes. Tenemos 2 Costa Ricas. Doña Laura tiene que trabajar y ser la líder, porque además tenemos una Asamblea Legislativa, esta que viene, esta no, la que viene, esta ya era histórica, es paritaria, pero la siguiente trae más mujeres que hombres. Es correcto. Entonces, vamos a ver la responsabilidad que tenemos como mujeres de demostrar por qué es que debemos acceder al poder y llegar constantemente y equilibrar esto es tremendamente grande. Claro, por supuesto, desde luego. Además, con 31 diputados, esta bancada va a ser la más grande de un partido oficialista desde 1982. La responsabilidad desde hace mucho, es muy grande, 44 años desde que ocurrió. Esto les da una responsabilidad enorme y además ahora el oficialismo tiene una oportunidad de oro para hacer cambios realmente fuertes, ¿verdad? Cambios, pero cambios que vengan en beneficio de Correcto. todos. Vuelvo a insistir, que no sea un cambio, vamos a ver,
bajan los carros nuevos, baja los tiquetes de avión, pero no baja la carne molida ni baja el tomate. Perdón por lo profano del ejemplo, pero creo que tenemos que trabajar para esas dos Costa Ricas. No es solamente presentar los éxitos de la gente que le va muy bien, sino también de la que le va muy mal y trabajar por ellos. Desde luego. Además, el tener 31 diputados, doña Vanessa, podría hacer pensar, digamos, embriagar un poco de poder o venir y hacer pensar que se puede solo con 31 diputados, pero estamos en el Parlamento, estamos hablando del Parlamento, ¿verdad? El Congreso. Porque la base, vamos a ver, eso es otro tema interesantísimo que nos llevaríamos muchísimo tiempo, claro. Porque la democracia implica el ejercicio de los frenos y contrapesos, y tener 31 es una gran responsabilidad y se pueden hacer muchas cosas buenas, pero no debemos olvidar que hay una otra representación importante, una oposición, que también representó ese 50% de la población que no votó por el gobierno de turno, sino que es oposición. Entonces hay que lograr equilibrios, y el gobierno es el primero que debe tratar de buscar esos equilibrios, no embriagarse de poder. Lo peor que pueda sucederle a una persona, y yo espero que doña Laura como mujer entienda que no puede embriagarse de poder, que nadie gana con gritos, con insultos, con amenazas, o sea que así no se camina en un país. Y yo espero, porque ella también es una persona que entiende de fe y que entiende de los temas espirituales también, y eso no debe ser una retórica nada más, sino que se debe llevar al ejercicio de la función que se tiene. Desde luego, doña Vanessa. Después de 4 años me gustaría preguntarle, porque estos, digamos que ya va concluyendo su periodo, le quedan apenas unos meses, y usted ha pasado por altos y bajos de todo tipo, se ha postulado para la presidencia del Congreso, para la vicepresidencia, actualmente es vicepresidenta, y don Rodrigo Arias le ha dado a usted la oportunidad de ejercer como presidenta en muchas oportunidades. Ha pasado por momentos en los cuales usted ha denunciado violencia, injusticias, de todo un poco ha habido usted en estos 4 años, ¿verdad? Y por supuesto me gustaría preguntarle sobre este tema de las denuncias que usted ha hecho, y de la violencia que usted acusa que ha enfrentado, algunas veces incluso de parte del gobierno, por supuesto. ¿Cómo la afectó usted personalmente esto? ¿Qué saca de esto? ¿Y cómo cierra su periodo de 4 años en la Asamblea Legislativa? Vamos a ver, salí en la primera vez como diputada, entró una y salió otra Vanessa. Esta vez sale la misma Vanessa, porque ya han pasado mucha agua debajo del molino, o debajo del río, no sé cuál es el dicho. Pero sí, la experiencia vivida me ha permitido generar una resiliencia importante, que quisiera compartir con muchísimas otras mujeres, porque este es un tema de mujeres, o sea, que nos ha pasado a muchas. Hemos retrocedido un poco en los temas de mujeres, porque no es solamente llegar muchas mujeres a la Asamblea, o llegar una presidenta de la República, sino que van a tener que ejercer el poder como mujeres y impedir que se les tape su participación en ese sentido por hombres, sin verlo como enemigos, porque realmente somos complementos en la sociedad. Entonces creo que tenemos retos fuertes. Yo tengo el reto que es sumar todo lo que me ha pasado y tratar de ver cómo genero los insumos para que otras mujeres entiendan que nada nos tiene que echar para atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante y alcanzar los niveles que deseemos, aun cuando el camino sea duro. En este mismo espacio, doña Vanessa, vamos a buscar tener a doña Abril Gordienco también, por supuesto, para entrevistarla, pero me gustaría preguntarle a usted algo que personalmente yo he reflexionado, que es que gran parte del futuro del partido posa sobre los hombros de doña Abril Gordienco y el trabajo que hagan los próximos 4 años, ¿verdad? Gran parte del futuro de un partido
de muchas décadas y muy importante para Costa Rica. ¿Usted lo evalúa así también? ¿Considera que es así? Sí, pero yo espero que alrededor de ella, y yo me le he ofrecido, por ejemplo, de apoyarla y apoyarla como ciudadana. Esto de los puestos es un sombrero que se quita y se pone cada 4 años. Yo estoy muy clara que ya voy a salir de diputada y vuelvo a ser una ciudadana. Y como ciudadana espero apoyarla y espero que haya muchísima gente alrededor de Abril, porque es una buena persona, porque es una persona inteligente, capaz, y yo estoy segura que su incidencia y su impacto va a ser por muchos diputados. Ella es una sola, pero va a ser por muchos. Y va a tener, creo, el apoyo de muchas personas. Claro, y además, como usted decía, va a tener que tender puentes con muchos otros compañeros en la Asamblea Legislativa. Va a tener que tender puentes y va a tener que crecer mucho, muy rápidamente, porque en la Asamblea uno crece, pero va a tener que crecer rápidamente. Aquí no va a poder mucho existir la curva de aprendizaje. Doña Abril va a tener que entrar fuerte en el trabajo legislativo y en las relaciones con el resto de la oposición y del gobierno también. Desde luego, claro que sí. ¿Hay alguna, ahora que le quedan tan solo apenas 2 meses, doña Vanessa, para terminar su periodo, hay algo que usted considere que le queda pendiente, que algún nudo, digamos, sin tratar? Me queda muchísimo pendiente. Mire, me queda, bueno, de proyectos de ley ni le digo, porque hay una serie de temas que se me quedaron colgando, y eso que tengo un muy buen equipo y que yo trabajo horas y horas y horas. Pero creo que se me queda pendiente el tema, por ejemplo, de la parte social, de generar más proyectos de ley para la parte social. Nos centramos mucho en otras cosas y dejamos, por ejemplo, el tema de los precarios, el tema de la gente, de la persona de la calle. Tenemos un PANI muy desactualizado, hay demasiado que hacer, demasiado que hacer. Y otro tema que se me queda pendiente es, vamos a ver, el tema de la inteligencia artificial y tratar de que más personas comprendan el impacto que va a venir para la parte laboral, el impacto que va a venir en la educación, porque no es solamente entenderlo como política pública o como parte tecnológica. Y creo que yo tenía que haber cumplido una función más activa todavía en esto, pero el tiempo no alcanza. 4 años son tremendamente escasos, pocos, para poder impactar en estos temas, pero bueno, trataré de incidir desde otras trincheras. Lo importante es seguir teniendo una voz no tan fuerte como el ser diputado, pero como ciudadano uno igualmente puede hacer muchísimas cosas. Última pregunta que tengo para usted, doña Vanessa. Evidentemente se vienen 4 años de mucha resiliencia para el Partido de Unidad Social Cristiana, además porque obviamente el acceso, por ejemplo, a deuda política va a ser proporcional a los resultados en las elecciones. Tienen que replantear un montón de cosas, tienen que, como usted decía, hacer una renovación dentro del partido. Vienen años de cambio y de resiliencia dentro del partido. ¿Cómo avisora usted ese futuro para el partido? Vamos a ver, vuelvo a insistir. Ya lo mencioné. O sea, yo creo en el concepto de social cristianismo. Y creo que alrededor de ese concepto de social cristianismo tenemos que reconstruir el partido. Y eso implica muchísimas cosas, de forma y fondo. No en la parte ideológica, tenemos una ideología hermosa, pero sí tenemos que generar esa conexión entre la ideología y la práctica mucho mayor. Así que vienen transformaciones de forma y fondo, creo yo, es mi sentir. Todavía no me he sentado ni sé si habrá más personas que como yo pues pensemos así, pero esa es parte también del ejercicio. Hay que ver quiénes de nosotros estamos dispuestos a ir a seguir construyendo, siempre pensando que no es un partido para nosotros, sino un partido porque creemos. Es muy interesante, nada más breve. El Partido de Unidad Social Cristiana nace hace 40 y resto de años y nace como alternativa a hacer un equilibrio porque Liberación Nacional ejercía
el mayor poder, y para que hubiera equilibrio nace la unidad. Creo que la unidad tiene que florecer nuevamente bajo esa misma idea que le dio creación hace 40 y resto de años. Muchísimas gracias por su tiempo, doña Vanessa. Con muchísimo gusto, un placer. Un placer también. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más en la entrevista del domingo. Como todas las ocasiones que conversamos, los invito a que visiten el canal de Spotify y el canal de YouTube de nación.com para que vean nuestras entrevistas, y que visiten la pestaña de Revista Dominical en nación.com para que vean no solo otras entrevistas, sino también todos los especiales que hemos traído en temas de arte, de cultura y, por supuesto, de temas electorales y de política. Nos vemos de nuevo en una semana. Hasta pronto.